Bendiciones de Jesús el Cristo. Qué bueno verles, amados hermanos, reunidos en este lugar. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo. También damos gracias a nuestro Señor por el tiempo que se pudo tener ahorita, tiempo que se aprovechó de oración, de movimiento de la palabra y de alabanza. Y bueno, nos disponemos ahora para entonces recibir, o mejor, seguir recibiendo lo que a diario nosotros necesitamos, lo que a diario estamos anhelando, y es el Evangelio que Jesús es el Cristo. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, para que sea Él mismo el que nos dirija, el que sea Él mismo el que nos guíe y el que nos llene. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por este lugar que nos has permitido, Dios, para continuar testificando de que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias, Dios, por este sector, por esta vereda de Caldas, Señor, esta vereda de la Choscala, Señor. Y oramos, Padre, oramos para que toda esta vereda, Señor, pueda escuchar que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, porque nos es necesario, Señor, no callar, Señor. Y no solamente es en esta vereda, Señor, es que es en cada vereda de este municipio, es en cada barrio de este municipio donde ya hemos dado el testimonio de que Jesús es el Cristo, pero que es necesario que continuemos, Señor, que no paremos, Padre, porque también, Padre, nos es necesario ir a otros lugares, Señor, a estos municipios que hay alrededor de Caldas, Señor, de Caldas, Antioquia, Dios. Es necesario que el departamento de Antioquia, sus 125 municipios, puedan escuchar el Evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Así que como iglesia, Señor, estamos orando para que puertas se abran, Señor, para ir a dar el testimonio único de que Jesús es el Cristo, el testimonio único que el ser humano necesita escuchar, Señor, la respuesta, solución a los 3 problemas que tiene el ser humano: Satanás, pecado y la separación contigo, Dios. Oramos para que como iglesia, Señor, entonces tengamos ese anhelo, ese deseo, Señor, esa pasión, Señor, de ir sin parar, Dios, y que en todo lugar donde estemos, Señor, te exaltemos, te glorifiquemos, Señor, que levantemos única y exclusivamente a Jesús, quien es el Cristo, Señor, que entendamos que no vamos en representación de una denominación o de una misión, Señor. El que vamos es representando, Señor, al reino de los cielos, Señor, a Jesús, quien es el Cristo, Dios. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu voz, a seguir llenándonos de tu Evangelio, Señor, de esta única verdad que has dado al ser humano, que has dado a nosotros, este Evangelio eterno que Jesús es el Cristo, Señor. Y clamamos, Dios, clamamos para que entonces nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos a tu voz, Señor, y que haya en nosotros esa obediencia, Señor, a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que podamos cumplir, Señor, toda la dirección que ya tú has trazado, Señor. Padre, recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, la adoración, porque solo tú te la mereces. Solo tú, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Jesús, quien es el Cristo, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Bueno, amados, vamos entonces a comenzar, no sin antes, entonces, recordar y afirmarnos más en la fe que nosotros profesamos como iglesia, y es en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Miremos acá en el
libro de Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 8. Marcos 8, versículo 35. Dice el mismo Jesús el Cristo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, cuando hablamos de Evangelio, vemos claramente que no estamos hablando de unos libros en especial, ni de una enseñanza humana, ni de una doctrina más. ¿Sí? Cuando hablamos del Evangelio, entonces estamos hablando de una persona, estamos hablando de Jesús el Cristo. Nos damos cuenta que a través de esta fe, de creer en Jesús como el Cristo, entonces hay salvación. Entonces el Señor Jesús el Cristo está diciendo: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es que sin el Evangelio que Jesús es el Cristo, sin la fe de creer en Jesús como el Cristo, no hay salvación. ¿Sí? No es la religión, no es entonces una doctrina más, no es un conocimiento, mi conocimiento, no es la teología, no es la filosofía, ¿sí? No es lo que usted quiera añadir al pacto de Dios. El pacto de Dios es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es el Cristo de Dios, es Jesús de Cristo. Por eso está diciendo: el que quiera entonces salvar su vida en esta dirección contraria a esta, que es Jesús de Cristo, entonces la perderá. Todo lo que se haga en la dirección contraria a la fe de creer en Jesús como el Cristo es pecado. Pero el mismo Señor Jesús el Cristo dice: pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, todo el que se niegue, todos nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que realmente aferrarnos al pacto, creer solamente en este Evangelio que Jesús es el Cristo. Por eso reitero, no hablamos de Evangelio como enseñanza, como doctrina. Hablamos del Evangelio como la respuesta única que Dios dio al ser humano. Y solo a través de este Evangelio, que Jesús es el Cristo, entonces hay salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es salir de los tres problemas que tiene el ser humano, que son Satanás, pecado y la separación de Dios. Y solo a través de quién se sale de estos tres problemas, entonces del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Pero no es porque usted y yo repitamos que Jesús es el Cristo, es por creer que Jesús realmente cumplió con la obra de Cristo, que Jesús, el Cristo, entonces resolvió de una vez eternamente y perfectamente los tres problemas del ser humano. Cuando lo creemos, entonces es que hemos salido de esos problemas que nos tenían muertos, y entonces estamos en la salvación, vivimos la salvación, ¿sí? Y con esta respuesta creída, esta es una respuesta que tengo que creer, es algo que recibí, pero que tengo que creer. He recibido el Evangelio que Jesús es el Cristo, no porque hombre alguno me lo haya dado. Dijo el apóstol Pablo: esto no es de hombres, esto es realmente de Dios. ¿Sí? En Romanos 1 dice que es de Dios, pero también en Gálatas dice él que fue revelado. Jesús el Cristo entonces se le reveló al apóstol Pablo, y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, y vemos claramente cómo el mismo Jesús el Cristo se le reveló. El Evangelio le fue revelado a Saulo de Tarso, y después de eso vemos lo que pasó con él. ¿Qué pasó con él cuando creyó al Evangelio que Jesús es el Cristo? Entonces comenzó el evangelismo. Inmediatamente empezó a moverse por toda su región, a testificar, a demostrar por medio de las Escrituras de que Jesús es el Cristo. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo entonces es dar la respuesta contundente al ser humano que está separado de Dios, y la respuesta es el Evangelio que Jesús es el Cristo. Miremos Mateo 13 para que podamos ver también el evangelismo en este versículo. Mateo 13, que también lo vemos constantemente. Mateo 13, en el versículo 47 y 48, dice acá: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red
que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Entonces hay un ejemplo claro, ¿sí? Los pescadores entonces van por una clase de pez, pero ¿qué tienen que hacer? Es que van al lugar donde están los peces, porque no es donde entonces nosotros, es que aquí hay mucha agua y entonces echemos la red. No, hay unos lugares dentro del agua donde están los peces. Hay que conocer el lugar donde están estos peces. Y luego, ¿qué hay que hacer? Hay que echar la red. ¿Para qué? Para ir por la clase de pez que ellos quieren, ¿sí? Ellos van por una clase de pez. ¿Y qué hacen entonces? Al echar la red van a sacar de toda clase de pez, pero necesitan uno en especial. Como no lo ven desde que estén dentro del agua, tienen que sacarlos. Cuando ya los tienen y los detectan, ¿qué van a hacer? Es que es este que necesitamos. Y a ese que necesitan, entonces va a una cesta, ¿sí? Una cesta que ya está preparada para ellos. Por esto vamos. Los que no, entonces son echados fuera, ¿sí? Esos no lo necesitan. ¿Qué hacemos nosotros para mirar entonces a través de esta parábola, de estos versículos, el mensaje que tiene Dios para nosotros? Es que nosotros realmente no conocemos los dignos, no conocemos los preparados por Dios, no conocemos la tierra buena. No hay alguien que tenga en la frente: yo soy hijo de Dios, yo ahorita entonces estoy preparado para escuchar lo que usted tiene para mí. Eso no lo podemos ver, pero a través del Evangelio que Jesús es el Cristo, entonces esos unos van a comenzar a aparecer. Y cuando reaccionan, ¿qué hacemos? Lo que pasa con los peces acá es que ya se detectó ese uno. Con ese uno entonces hay que comenzar el evangelismo de la Biblia y hay que hacerlos un discípulo a través de esta única verdad de que Jesús es el Cristo, ¿sí? Ahí donde inmediatamente empezamos a detectar los unos, porque es que muchos van a escuchar, muchos van a correr, muchos van a gritar y muchos van a decir: sí, Jesús es el Cristo, pero es que tenemos que estar más en la dirección del Espíritu Santo. Hay que buscar esos unos, es que ya están preparados por Dios, y de momento, entonces repito, puede haber emoción, puede haber euforia, pueden haber lágrimas, y podemos ser engañados y decir: este es un digno de Dios, es que este está dando la respuesta. Pero es que hay que realmente estar enfocándonos constantemente. Es que si ya hoy recibimos una respuesta, hay que volver al otro día y hay que seguir yendo ante esa persona hasta que ya Dios nos muestre claramente que es que ese es el preparado por Él. Y ese preparado entonces, al hacerse un discípulo, ¿qué va a hacer? Inmediatamente también va a comenzar a hacer el evangelismo. Va a ocurrir el evangelismo de la Biblia en él. ¿Y qué va a ocurrir entonces en todos nosotros? La evangelización mundial. ¿Sí? La evangelización mundial entonces va a ocurrir en el momento en que nosotros anhelamos que Jesús de Cristo venga en nuestros días. Va a ocurrir la evangelización mundial en el momento en que cada uno de nosotros empieza a llenar el lugar donde se encuentra, ¿sí? No es como se nos enseñó anteriormente, que es que la evangelización mundial tiene que ver con viajar, y entonces empezamos a mirarnos en otros países. La evangelización mundial sí requiere de que nosotros también vayamos a otros países, si Dios así lo desea. Pero ¿qué es la evangelización mundial? Entonces es llenar la tierra. Mateo 24:14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Es que tengo que dar el testimonio en las naciones, pero es que yo estoy en una nación. El caso de nosotros, estamos en el país de Colombia, estamos dentro de un departamento que se llama Antioquia, estamos en un municipio que se llama Caldas. Entonces en Caldas hay 80,000 personas, ¿sí? ¿Cuántos barrios, cuántas veredas tiene Caldas? ¿Cuántos municipios tenemos a nuestro alrededor? Es que hay que comenzar la evangelización mundial realmente en el lugar donde estamos, ¿sí? Si esos unos empiezan a cobrar vida y a reaccionar en los barrios, en las veredas y en los municipios,
entonces es que la evangelización mundial está ocurriendo en nuestros días, ¿sí? Entonces, para que esto ocurra, ¿qué tiene que haber? Primero en nosotros la fe de creer al Evangelio, que Jesús es el Cristo, y a la vez, entonces va a ocurrir el evangelismo de la Biblia, estaremos constantemente buscando. Esto es el evangelismo, buscar, y claramente cuando se encuentre, entonces darle la respuesta correcta, darle el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y luego que sigue, entonces ahí sí, la evangelización mundial. Pero todo esto es por la gracia de Dios, nada nos pertenece, ¿sí? No tenemos por qué entonces sentirnos nosotros los que ya estamos cumpliendo, que es que somos nosotros, que es por nosotros, que si nosotros no vamos entonces no ocurre, no. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, entonces hará el evangelismo de la Biblia y hará la evangelización mundial. Esto es, será testigo de Jesús el Cristo. Y miremos en el libro de Hebreos, para que también entonces recordemos en quién tiene que estar entonces nuestra mirada. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, y ya sabemos que Jesús es el Cristo, y así lo creemos, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A mí realmente me encanta y le doy gracias a Dios, porque hace aproximadamente 3 años entonces el Señor nos llevó a este versículo, y desde eso entonces nosotros venimos siempre meditando en este versículo, porque es que lo que está diciendo acá es tan claro, que cuando no hacemos caso, entonces nuestra mirada se desvía. Y está diciendo aquí el autor de Hebreos es que nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel que fue a la cruz, murió y resucitó, en aquel que consumó con la obra de Cristo, en aquel que resolvió de una vez eternamente y perfectamente los 3 problemas que ustedes y yo teníamos, que era Satanás, pecado y la separación de Dios. Entonces, si realmente esos 3 problemas que nadie podía resolver quedaron resueltos por él, entonces es que ¿con quién tengo que estar yo agradecido? ¿Con quién entonces es que tengo que estar yo mirando? ¿A quién tengo que mirar? ¿Ante quién es que me tengo que postrar? ¿Sí? Es ante Jesús el Cristo. Es que mi mirada tiene que estar puesta en Él. Y es que, ¿qué más dice acá? Es que las realidades que vamos a tener diariamente son fuertes. El mismo Señor Jesús el Cristo lo dijo. Ustedes van a tener aflicciones, ¿sí? No somos exentos de las aflicciones, y eso que no nos ha pasado nada, pero van a tener aflicciones. Pero ustedes, ¿qué dice el mismo Jesús de Cristo? Confíen. Es que por muy fuertes que sean las aflicciones, confíen. ¿En quién? En quien lo resolvió absolutamente todo, ¿sí? Es que todo está resuelto, todo está consumado, y esto lo hizo Jesús, y Jesús es el Cristo. Vamos entonces para mirar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Vamos a estar mirando el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Un texto que también hemos leído mucho, ¿sí? Y que conocemos, en la religión se habla mucho de él. Dentro de la Organización Mundial entonces lo tenemos en los materiales, ¿sí? Y constantemente se nos habla de él. Y vamos a mirar el capítulo 4. Quisiera leerlo todo, pero vamos a leerlo por versículos intercalados. Pero acá ustedes ven claramente en sus Biblias el título que tiene, dice Jesús y la mujer samaritana. Y entonces cuando hablamos de la mujer samaritana se nos viene a nuestra mente muchas cosas, ¿cierto? Lo que, como dije ahorita, lo que la religión enseña. Y la samaritana, para mostrar entonces el adulterio, para mostrar entonces sus faltas en lo ético, lo moral, para mostrar entonces que estaba desechada, ¿sí? Todo esto es lo que vamos viendo o hemos visto de la mujer samaritana.
Pero es que aquí, entonces, están los tres problemas del ser humano. Aquí está la respuesta, solución para el ser humano. Aquí está el evangelio de la Biblia, que Jesús es de Cristo. Aquí está el evangelismo de la Biblia. Aquí está la evangelización mundial. Aquí está entonces también cómo es que tenemos que darle culto a nuestro Señor y Salvador. Si miramos todo este capítulo, entonces nuestros ojos van a ser abiertos realmente al evangelio, porque recordemos que el propósito de todas las escrituras es que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Sí? El propósito de las escrituras entonces no es que nosotros veamos la mujer samaritana aquí en su pecado ético moral y entonces estemos también con este versículo señalando a otras personas. Eso no es el evangelio, ¿sí? Vamos a ver el evangelio acá y hay algo bien especial. Entonces dice que Jesús se encontró con esta mujer y vamos al versículo 7. Yo lo tengo aquí en la NTV, voy a leerlo allí, usted lo puede leer en la traducción que tiene. Juan capítulo 4, dice entonces en el versículo 7: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. ¿Sí? Vemos entonces que Jesús el Cristo se está encontrando con esta mujer, y lo que Jesús el Cristo le está diciendo es: por favor, dame un poco de agua para beber. Pero, ¿qué es lo que Jesús el Cristo entonces nos está mostrando a través de este versículo? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente Él quiere que nosotros podamos entender? ¿Qué le dio a entender a esta mujer? Que estamos hablando de que Jesús el Cristo es Dios, y así lo creemos, pero Él está pidiendo agua a esta mujer. Entonces, el versículo 6, anterior a ese, dice que Jesús el Cristo entonces estaba cansado por la larga caminata, y entonces lo que ocurre después de mucho caminar es que hay un agotamiento, desea beber, tiene sed, ¿sí? Pero el Cristo lo que está mostrando acá es el estado actual del ser humano. Lo que está mostrando acá es el estado actual de esta mujer con la cual se encontró, y de cada uno de las personas que estaban allí en Samaria y en todo lugar en la tierra. En Mateo 11:28 dice el mismo Señor Jesús el Cristo: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Entonces, es que hay un estado para el ser humano, ¿sí? Es que está este ser humano cansado, ¿sí? Pero no es que esté cansado de caminar mucho, fue que corrió mucho o se empleó mucho. No, es que hay un cansancio realmente en él, que no tiene cómo solucionarlo, que por más que descanse, que por más que duerma, que por más que vaya al mar, entonces no podrá salir de ese cansancio, ¿sí? Y dice que es que llevan unas cargas pesadas. ¿Y cuáles son las cargas pesadas? Entonces dicen unos: no, es que estos hijos que me tocaron, no, es que esta obligación está pesada, no, es que esta enfermedad entonces me tiene afligido. Pero es que eso no es realmente lo que está mostrando acá Jesús de Cristo. Es que el ser humano está realmente, desde que pecó Adán, desde que se separó el hombre de Dios, el hombre quedó en este estado, quedó cansado, quedó entonces llevando unas cargas pesadas. Entonces, este es el estado del ser humano. Pero ¿qué es lo que también muestra aquí Jesús? En Cristo: yo les daré descanso. Entonces, inmediatamente vemos los tres problemas del ser humano, pero también la respuesta para el ser humano. Dice acá: la mujer samaritana se encontraba con sed, ¿sí? Ella también tenía sed, porque ella también fue a sacar agua, ¿sí? Dice ella también llevó su cántaro para sacar agua. Pero ella entonces iba constantemente a ese pozo a sacar agua, constantemente. Tenía que ir por esa agua para beber. ¿Y qué es lo que muestra las mismas escrituras? Que esta mujer, por más agua que bebiera, entonces seguía con la misma sed. Esa sed no le desaparecía. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Entonces vemos aquí varias cosas.
Primero, el agua, lo que representa el agua o quién es realmente el que representa esta agua. Y vemos que esa agua entonces es Dios, es el Cristo, ¿sí? El Cristo mismo es esta agua, ¿sí? Esa agua entonces, según muestra, la mujer tenía que ir a cierta hora para tomar de esa agua, ¿sí? Había una hora en especial en que ella podía ir. Recordemos que ella estaba entonces en un estado en lo ético moral bastante pesado para ella, tendría que vivir escondida. Entonces salía cuando no estaban las personas que podían señalarla. Tenía que ir por esa agua, estaba retirada del agua, estaba separada realmente del agua. Y de esa agua que estamos viendo acá era una agua que le ayudaba para calmar la sed. Pero cuando ya sabemos quién es el agua, entonces vemos realmente el estado del ser humano, el que el ser humano está separado de Dios. Y por más entonces que esta mujer tomaba esa agua, es que su sed no iba a desaparecer, porque es que ella necesitaba realmente el agua viva, el agua que realmente iba a calmar su sed eternamente, que la iba a tener en un estado de llenura, que no iba a volver a tener sed. ¿Sí? En este estado está el ser humano, está separado de Dios, entonces busca de Dios, se congrega, entonces está constantemente leyendo las Escrituras, está queriendo agradar a Dios en lo ético, lo moral, pero es que está separado de Dios, porque es que no es por sus fuerzas, es que esta mujer se estaba también esforzando para sacar el agua, ella estaba esforzándose para encontrarse con Dios, y no es porque ella se esfuerce, es porque realmente Dios es el que va por ella, como ocurrió en Génesis 3. Es Dios, el Evangelio es yendo realmente por la persona. Es el Evangelio realmente dándole esa respuesta a la persona. En este caso es esa agua viva que va a llenar a esta mujer samaritana. Es que es encontrarse con Dios la respuesta para ella. Entonces vemos cómo estaba separada esta mujer, ¿sí? Esta mujer tenía que esforzarse, como le digo, para calmar la sed, tenía que esforzarse para sacar el agua, pero es que ella estaba en pecado, ella tenía el pecado, pero ¿cuál pecado? Entonces, dicen muchos, que estaba siendo juzgada por sus muchos maridos, porque estaba viviendo en adulterio, pero las Escrituras nos dicen claramente que ese pecado no es el que mata. Ese pecado no es el que realmente da la muerte eterna de Dios. En Romanos 3:23 dice claramente que la paga del pecado, entonces, ¿qué es lo que da? Perdón. En Romanos 3:23 es por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos, están separados de Dios. ¿Sí? Y Romanos 6:23 dice la paga del pecado, entonces de la muerte. Entonces, ahí está claro. El pecado que cometió Adán, entonces fue el desobedecer el pacto de Dios, el menospreciar la palabra de Dios, el no creerle a Dios, el no creer que Jesús el Cristo es el pecado. Y desde Adán entonces hasta toda esta generación, si nos vamos hasta el texto que estamos viendo, hasta la mujer samaritana, aunque sabemos que toda la humanidad está separada de Dios, pero vamos hasta este versículo donde está la mujer samaritana, entonces el pecado que ella tenía era el mismo que había cometido Adán, es que no creían, que era que lo ignoraba, pero no creían. Si lo ignoro, entonces también estoy en el pecado, y si lo recibo o lo escucho y no lo creo, sigo estando en el pecado. La mujer samaritana entonces estaba en ese estado, ¿sí? Estaba en el pecado. Y no era porque ella se esforzara que iba a salir del pecado, ¿sí? Es que no es por nuestro esfuerzo que salimos del pecado, no es porque usted y yo entonces nos manejemos en lo ético, lo moral muy rectamente, y que entonces vamos a salir del pecado y vamos a agradar a Dios, y entonces yo no soy pecador como tal persona. Es que yo sí soy fiel a mi esposa, yo sí soy fiel a mi esposo, dicen las mujeres, ¿sí? Es que no es realmente esto, es el no creer que Jesús es el Cristo, esto es el pecado. Y esto entonces, por más que usted y yo nos esforcemos, no puedo salir de él.
lo ético, lo moral, entonces usted lo puede tener rectamente, vivirlo rectamente, pero si no se resuelve este pecado de no creer en Jesús como el Cristo, entonces de nada sirve. No decimos que entonces hay que pecar en lo ético, lo moral. No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que el pecado es no creer que Jesús es el Cristo. Y aunque esta mujer entonces estuviera esforzando, entonces es que tampoco podía salir del estado en el que estaba. ¿Y qué más vemos? Es que esta mujer tomaba agua constantemente, es que tenía sed y tomaba agua. Y es que el ser humano está en esa misma condición hoy. Es que entonces desea algo y lo obtiene, pero es que sigue necesitando algo, sigue necesitando algo. ¿Por qué? Porque es que el ser humano está bajo el gobierno de Satanás. Y pues al no salir de Satanás siempre le va a faltar, ¿qué? La vida de Dios, le va a faltar Dios. Entonces este ser maligno, Satanás, que lo tiene gobernado, le va a dar de todo. Es que tiene sed, tome agua. Es que tiene escasez de dinero, tenga dinero. Es que tiene necesidad de empleo, tenga empleo. Es que tiene necesidad entonces de un buen hogar, tenga un buen hogar. Es que anhela una mujer hermosa, tenga la mujer hermosa. Es que anhela unos buenos hijos, tenga sus buenos hijos. Y a pesar de que tenga todo eso, siempre va a seguir faltando algo. ¿Por qué? Porque es que ese gobierno de Satanás le impide realmente ver la gloria de Dios. ¿Sí? Le impide encontrarse con Jesús el Cristo. Eso es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo hoy. Esta mujer está hablando con Jesús el Cristo. Es que ya lo tiene en el frente. ¿Sí? Y vamos a mirar qué es lo que continúa diciendo cada uno de estos versículos que vamos a ver hoy. Entonces, en el versículo de Juan, miremos acá en el 9 en la parte B. Después de la conversación que tiene Jesús el Cristo con la mujer, entonces la mujer le dice a Jesús: ¿por qué me pides agua para beber? ¿Sí? Ella le está contestando esto a Jesús: ¿por qué me pides agua para beber? Pero estamos viendo los tres problemas del ser humano y también la respuesta, solución. ¿Qué le va a contestar Jesús el Cristo acá? Versículo 10 dice: Jesús el Cristo contestó, nótese, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Inmediatamente entonces está la respuesta. Es que están los tres problemas, pero también está la respuesta. Jesús el Cristo le está diciendo: si tan solo supieras. Es que ignora lo que decía ahorita, ignora realmente quién es Jesús, ¿sí? Ignora que enfrente de él está la respuesta, solución para su vida, ¿sí? Y lo que Cristo le está diciendo: si supieras el regalo que Dios tiene para ti, es que hay un regalo para el ser humano que está separado de Dios, ¿sí? Está la solución para los tres problemas y es en Cristo. Los tres problemas del ser humano, ¿cuáles son? Satanás, pecado y separación de Dios. Y la respuesta, el regalo de Dios es a su Hijo, el Cristo. El amor de Dios derramado, el Cristo. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿sí? Está por encima de todo lo que usted puede estar anhelando en su mente. Está realmente por encima de todo, de su capacidad mental. Está enfrente suyo y mío. El evangelio que Jesús de Cristo está siendo presentado, está siendo entonces predicado, testificado, está siendo demostrado a través de las Escrituras. Si tan solo entonces supiéramos el regalo que Dios tiene para nosotros, entonces dejaríamos de pedir lo que no tenemos que pedir. El ser humano constantemente le está pidiendo cosas a Dios, como dije ahorita, pero él cree que se las pide a Dios, pero se las pide al Dios de este siglo, porque el que las concede es el Dios de este siglo, ¿sí? Por eso es que, repito, cada vez está más falto, cada vez necesita más. Aunque tenga su bolsillo lleno, quiere más. Aunque en su casa no le falte nada y estén las alacenas llenas, quiere más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no tiene realmente el regalo de Dios, no lo tiene.
y cuando se le presenta como vida para él, para dentro de él mismo, lo rechaza, ¿sí? Y cuando entonces está en aflicción lo quiere, pero lo quiere de momento, y cuando ya suple esa necesidad, lo rechaza. Por eso es que es tan importante que nosotros nos demos cuenta cuáles son los 3 problemas del ser humano. Nosotros hablamos de esto constantemente y es necesario que esto entre en nosotros. Es que los 3 problemas del ser humano son Satanás, pecado y separación. Esto realmente no lo resuelve nadie, solo Dios. Y por eso el Cristo le está diciendo a esta mujer: si tan solo supieras, si supieras, es que solamente le está hablando si supieras, pero después de saber lo que sigue es el creer. Si tan solo supieras, entonces ahora sí, ya sé, es que ya sé que realmente tengo 3 problemas, ya sé cuál es la respuesta, ahora qué es lo que sigue. Entonces tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Entonces es la revelación del Evangelio. Cuando reconocemos en qué estado estamos, entonces ahora sí, Señor, es que yo necesito de esa agua viva. Yo quiero de ese Evangelio eterno para mí, porque es que yo he comprobado, yo he visto, ¿sí?, que solamente a través de creer en este Evangelio, entonces todo se resuelve para mí. Yo lo anhelo, ¿sí? Esto es lo que el Cristo está diciendo. Pero es que tengo que pedirlo con fe. ¿Y qué es lo que dice aquí? Él lo va a dar, ¿sí? Nos va a saciar de su Evangelio, nos va a llenar. Entonces vemos aquí toda la respuesta, solución, ¿sí? Y reitero, el regalo de Dios para ustedes y para mí es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Esta es la respuesta, solución que Dios dio en Génesis 3:15, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta, solución? El Mesías. El Mesías, que es el Cristo. Este Mesías, el Cristo, ¿qué quiere decir? El ungido por Dios, ¿sí? ¿Ungido para qué? Para resolver los 3 problemas del ser humano. Y lo vemos en 3 oficios: como el verdadero rey, como el verdadero profeta y como el verdadero sacerdote. Los 3 problemas del ser humano son ¿cuáles? Satanás. Entonces el verdadero rey que viene a derrotar a Satanás. El otro problema, entonces, el pecado. El verdadero sacerdote que resuelve el problema del pecado. Y el otro problema es la separación de Dios. Entonces el verdadero profeta que va a resolver el problema de la separación con Dios, que me va a llevar al Padre. Esto lo vemos en las Escrituras. Esta promesa de Dios comienza en Génesis 3:15 y vemos en todos los 39 libros las profecías dadas acerca del Mesías, acerca de Cristo, que vendría a resolver 3 problemas. No es el Mesías que vendría a darnos a nosotros para que estemos tranquilos en la tierra, para que no nos falte economía, no nos falte salud, no nos falte familia. No es ese Mesías el que Dios prometió. Dios prometió al Mesías, al Cristo, para resolver 3 problemas. Y repito, el Antiguo Testamento entonces así lo anuncia. Y vemos este cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento que están demostrando claramente que hubo un cumplimiento en uno, y ese uno es Jesús. Jesús cumplió entonces con todas esas profecías. El Mesías, el Cristo, tenía que morir, tenía que resucitar y tenía que morir en cruz. Y esto ocurrió entonces en Jesús. Jesús el Cristo cumplió con esta obra perfectamente. En Lucas 24, 44 al 46, Jesús el Cristo, después de que ha resucitado entonces a sus apóstoles, les va a hablar claramente lo que les anunció en su ministerio. Les va a recordar, les va a abrir el entendimiento, les va a abrir las Escrituras, pero es que Él lo había dicho en su ministerio. Ahora entonces se cumplió en Él, y esto es lo que dice en Lucas 24, versículo 44, y les digo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. Oiga,
todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento que anunció al Cristo. Entonces el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras, para que pudieran ver en las Escrituras esa respuesta, solución de Dios al Mesías, al Cristo, el Evangelio eterno, ¿sí? Y dice acá el 46, y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús el Cristo lo anunció constantemente. Esta es la respuesta, solución dada a cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Y para qué es que se iba a cumplir esto? No era que el Cristo entonces fuera a padecer, repito, para que nosotros viviéramos aquí tranquilos, y que entonces todavía lo estemos viendo de esa manera, que cuando estemos necesitados, ahora sí voy a creer que Jesús es el Cristo. No, el Cristo no padeció para eso, no padeció para que nosotros entonces no nos falte nada en esta tierra. No, Él padeció y murió y resucitó para resolver los tres problemas de cada uno de nosotros, los que hoy creemos, para resolver el problema de Satanás, para resolver el problema del pecado y para reconciliarnos con Dios, ¿sí? Cuando yo era diferente entonces a Jesús como el Cristo, entonces es el pecado. Yo no puedo ir a la cruz para que Él me dé, ya Él me lo dio todo. Yo no puedo ir a la cruz para que Él me resuelva X situación, ya lo resolvió absolutamente todo. Yo no puedo ir a la cruz para que entonces mi economía mejore, ya está resuelto todo, ¿sí? No le quedó faltando nada a la obra de Jesús como el Cristo, es perfecta, es eterna y se hizo una sola vez. No hay más, ¿sí? Ya no hay más, la obra ya fue hecha. Y es lo que Él está diciendo acá, ¿sí? Todo, o sea, les abre el entendimiento para que comprendan que ya Él cumplió con esa obra de Cristo, que por la fe en Él hay salvación, por la fe en Él entonces estamos saciados, no necesitamos más nada. Ahora, ¿qué sí necesitamos? Creer y anhelar más de esta única verdad. Esto también se puede ver en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 1 al 4, ustedes lo pueden leer en sus casas y se dan cuenta realmente que ese es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Ahora, por no conocer mi estado, entonces no puedo conocer la solución. Lo que dije ahorita, tengo que conocer cuál es mi estado, ¿sí? Y cuando yo conozco mi estado, entonces ahora sí voy a querer una solución, la necesito. Y entonces, ahora, ¿a través de quién es que viene esta solución? Volvemos al texto con el que comenzamos. Hay una sed constante, ¿sí? Constantemente el ser humano está entonces en el pecado, está en el gobierno de Satanás y está separado de Dios. Esto se demuestra también, como vimos en Mateo 11:28, hay un agotamiento, hay una carga, ¿sí? Seguido. Pero esto es ¿qué? Realmente el estado del ser humano. ¿Cuál es el estado del ser humano? Entonces está en el pecado, está en el gobierno de Satanás y está separado de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución? La que Jesús el Cristo le dijo a la mujer samaritana, el regalo de Dios. El regalo de Dios, entonces, repito, ¿qué es? ¿Cuál es el regalo de Dios? No crean que cuando ustedes tienen una casa dicen, es que Dios me dio esta casa, no, es que Dios me dio esta empresa, no, es que ese carro fue el que me dio Dios, estos hijos fueron los que me dio Dios, qué bendición. Ese no es el regalo de Dios, ¿sí? Esas son añadiduras que Dios le va a dar a su iglesia, ¿sí? A sus hijos. Pero el regalo de Dios realmente es la respuesta, solución. Por eso repito, si yo conozco mi estado, el regalo de Dios es este. Y este regalo es único. Y no necesito más, porque es que es a su hijo. Y es para que yo salga de él, ¿sí? Para que yo entonces me encuentre con él. Salgo de Satanás, salgo del pecado y me encuentro con Dios. Hay otro regalo que necesitemos. Es que el Cristo es el regalo que Dios nos dio. Por eso hay que entender.
Y hay que pedirle al Señor que, así como hizo con sus apóstoles, también lo haga con nosotros, que nos abra el entendimiento, porque necesitamos realmente entender cuál es mi estado, entender cuál es el regalo de Dios y ahora sí creerlo. Creo ese regalo, no necesito nada, ¿sí? Estoy lleno. Vemos acá entonces, sigamos leyendo en el versículo 13 del capítulo 4 que estamos viendo allí. Léanlo en sus traducciones. Dice aquí: Jesús el Cristo le contestó a esta mujer: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. ¿De cuál agua? De esa agua que la mujer entonces estaba entendiendo que era la fuente, esa fuente que me tomo el vasito y ya se me quitó la sed. El Cristo está diciendo: cualquiera que tome de esa vuelve a tener sed. Cualquiera que quiera resolver su situación sin esta dirección seguirá estando con la misma sed, seguirá estando separado de Dios, seguirá estando en el pecado y seguirá estando en el gobierno de Satanás. Cualquiera que crea que es por ayunos, por vigilar, por congregarse seguidamente, por cumplir con unas normas dentro de su congregación, denominación, por ser muy buen diezmador, muy buen ofrendador. Entonces cualquiera que crea que por esos medios va a agradar a Dios, sigue teniendo sed, sigue estando separado de Dios, sigue estando en el pecado y sigue estando en el gobierno de Satanás. El Cristo le está diciendo: cualquiera que crea que es así, va a tener sed, va a seguir teniendo sed, ¿sí? Pero vemos entonces que como Él muestra el estado del ser humano, también inmediatamente muestra la solución. Versículo 14 dice: pero todos los que beban del agua que yo doy, ¿sí? El Cristo está diciendo: del agua que yo doy, ¿qué dice? No tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Sí? Mire qué especial, la respuesta inmediata. Aquí estamos viendo entre la conversación de Jesús el Cristo y la mujer samaritana constantemente los tres problemas de ella y del ser humano, pero también el Cristo dando la solución, ¿sí? Así como en Génesis 3, cuando Dios entonces le habló a Adán, le habló a la mujer, y que cada uno se justificó, y luego la serpiente, pero inmediatamente, ¿qué es lo que muestra Dios? A la respuesta, solución. Y aquí está el Cristo, que es Dios mismo, mostrando los tres problemas y la solución inmediata. Entonces, es claro, todos los que realmente reciban, crean al Evangelio que Jesús es el Cristo, es que salen del problema de Satanás, del problema del pecado, y se encuentran con Dios. Esto es, ahora sí, ya no vuelven a tener sed. Es que estamos completos. Es que cuando estamos dentro de Cristo ya no hay cansancios, ya no hay agotamiento, ya no hay cargas, estamos en el verdadero descanso. Ahora no tengo que irme yo unos días a descansar, como ocurría anteriormente o sigue ocurriendo con ciertos pastores en la religión, que entonces el día lunes no descansan, descansan, es el día de descanso de ellos. Y entonces es que realmente no se han encontrado con el que es el descanso, con el verdadero reposo, que es el Cristo. Cuando estamos dentro de Cristo no hay cargas. Cuando estamos dentro del Cristo, entonces no hay agotamiento. Cuando estamos dentro de Cristo, entonces no hay sed. Es que todo está resuelto. Es lo que el Señor está diciendo. Es que el que beba, el que realmente reciba el Evangelio, el que realmente crea que Jesús es el Cristo, ya no vuelve a tener sed. ¿Y qué es lo que dice? Es que esa agua se convierte en un manantial que brota. ¿Sí? El manantial. Ya sabemos lo que es un manantial. Y eso brota, entonces, de dos rocas. Pero eso brota natural. Es una fuente natural. Es algo que brota así naturalmente. Es que el Evangelio, cuando está en nosotros, se vuelve natural. ¿Sí? Va a brotar naturalmente, va a ocurrir el evangelismo de la Biblia naturalmente, va a ocurrir la evangelización mundial naturalmente, porque dice que este manantial brota con frescura dentro de cada uno de nosotros. Pero nadie puede dar de lo que no tiene.
Pero si yo creo que Jesús es el Cristo, yo creo al Evangelio que Jesús es el Cristo, yo puedo dar la respuesta correcta para el ser humano. Por eso brota naturalmente, ¿sí? Porque está dentro de mí. Dice que es frescura y que está todo. Y dice para vida eterna. Llega a mí y me da vida eterna. Pero ¿qué va a brotar? Entonces también se va a impartir de esta agua, también se va a impartir de este Evangelio que Jesús es el Cristo. Aquí claramente entonces reitero lo que dije ahorita, el agua que yo doy es el Evangelio que Jesús es el Cristo, es la respuesta, solución. Cuando se tiene esta respuesta, solución, entonces ya no hay más sed, se resuelve todo. ¿Y qué es todo? Entonces los tres problemas del ser humano, separación, pecado y Satanás, se convierte en un manantial. ¿Para quiénes? Para los que creemos. Primera de Juan 5:1 que dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, entonces este es el nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es hijo de Dios, es pueblo de Dios, es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces inmediatamente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Si se es pueblo de Dios, entonces hay que ir. ¿Sí? Si es hijo de Dios, entonces es que hay que obedecer. ¿Sí? Esto tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. Se tiene que creer. Juan 20:31, el propósito de todas las escrituras, que ya este versículo está muy memorizado. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que dice claramente este versículo? Ahí está la respuesta, solución. ¿Sí? Todo aquel que cree, todo aquel que bebe de esta agua, entonces se le calma esa sed. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Es nacido de Dios. Pero Juan 20:31, vamos a Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y para qué? Creyendo. Tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todas las escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo. Cuando realmente esto está en nosotros, entonces se va a recibir la vida eterna. Juan 17:3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo. A la mujer samaritana, a cada uno de nosotros. La vida eterna es conocer realmente al único Dios verdadero y a Jesús el Cristo, a quien Dios envió para resolver los tres problemas del ser humano. ¿Sí? El versículo 15 dice lo que la mujer samaritana entonces le contestó a Jesús el Cristo. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed. Entonces mire, que esta mujer, después de que se ha encontrado con Jesús el Cristo, después de este dialogar, después de que ya realmente el Cristo se le está revelando, es que en ella está llegando la respuesta, solución para ella. Ya no es de esa agua del pozo, ya quiere de esa agua que Jesús el Cristo le está diciendo. Es que si usted realmente recibe este regalo de Dios, entonces jamás volverá a tener sed. ¿Y qué es lo que dice ella? Es que clama por esa agua. Y es lo que vemos también por allá en Jeremías 33:3, que Dios dice constantemente, clama a mí y yo te responderé. Sí, es que esta mujer le clamó realmente a Cristo. Es que yo quiero de esa agua. Y el Cristo entonces le está dando de esa agua. ¿Sí? Es una respuesta, solución inmediata cuando se cree. Cuando realmente queremos salir del estado en el que nos encontramos. Es que si reconocemos nuestro estado, entonces vamos a anhelar la respuesta, solución, pero una respuesta, solución no de momento, sino para siempre. O sea, para ya no volver a estar en el lugar donde estuve, sino para ahora estar directamente en la respuesta, solución. Esto es para no volver a tener sed. ¿Sí? El Evangelio de Dios, el Evangelio eterno, es la única respuesta, solución para resolver el estado del ser humano. Miren que constantemente estamos hablando de esto.
¿Por qué? Porque es necesario que yo lo escuche constantemente. Porque como también dijo el apóstol Pablo en Romanos, es que la fe va a venir por el oír. ¿Y qué es lo que tengo que oír yo? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el pacto de Dios. El pacto de Dios es que Jesús es el Cristo. Entonces esa fe viene por yo estar escuchando que Jesús es el Cristo. Esta fe va a crecer si creo que Jesús es el Cristo. Pero si escucho otra cosa, entonces cada vez se empieza a desviar el ser humano, ¿sí? Empieza a seguir por otros caminos. Pero si quiere tomar de otra agua, entonces va a vivir con la misma sed. Es necesario entonces clamar para que yo reciba esta respuesta, solución de Dios. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. Y como vemos acá, esa es la llenura total. Todos aquellos que creemos que Jesús es el Cristo estamos completos. No somos faltos de nada. Y tenemos que pedirle a Dios realmente que nos ayude a creer cada vez más fuerte, más fielmente, a que no somos faltos de nada. Que aunque la realidad nos muestre lo contrario, no somos faltos de nada. ¿Sí? Que aunque estemos solos, no somos faltos de nada. ¿Sí? Que aunque nos falte en nuestro contorno, en nuestro diario vivir muchas cosas, no somos faltos de nada. ¿Sí? Porque es que ya estamos llenos. No somos faltos de nada. El Evangelio que Jesús es el Cristo es mi llenura. En Ezequiel 47:5 se muestra. Y se muestra claramente las aguas que salían del templo. Y cómo entonces esta agua llegaba a la rodilla, llegaba al tobillo, llegaba a la cintura y luego había que pasar ganado. Es que eso es lo que realmente nosotros necesitamos, estar dentro del Evangelio, dentro del agua, porque ahí estamos llenos, estamos completos, no somos faltos absolutamente nada. Cuando estamos dentro del Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, reitero, tenemos que creer que no nos falta nada. En el versículo 16, seguimos leyendo Juan 4, versículo 16, vamos a mirar. Dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Sí, ahora versículo 17, Jesús entonces le dice en el 16, llama a tu marido o llama a tu esposo. El 17, la respuesta de ella es que no tengo marido. Y el 18, entonces Jesús el Cristo le está diciendo que ahí ha contestado con verdad. Dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora volvemos al punto. Realmente esta mujer lo que tenía era, este era su problema. Los 5 maridos o los 6. No, ese no era el problema de ella. Es que Jesús el Cristo aquí está mostrando tan claramente realmente el estado del ser humano. 5 maridos, el que ahora tienes tampoco lo es. O sea, no ha sido su llenura los hombres que has tenido. ¿Sí? Ninguno de ellos ha calmado su sed. Es que ese no es su problema realmente. El problema es en el que está separada de Dios, está en el pecado y está en Satanás. Esto es lo que vuelve y le reitera el Cristo. Y esto es lo que vuelve y nos reitera a nosotros. No es entonces lo que nosotros podamos ver en la realidad, lo que entonces me lleva a estar en un estado de ético o moral, que es lo que realmente se ha enseñado. No, lo que realmente se está mostrando es cuál es mi estado. ¿Dónde es que estoy yo? ¿Estoy creyendo al Evangelio que Jesús es el Cristo o no estoy creyendo? Estoy repitiendo que Jesús es el Cristo, pero no está la fe de creer en Jesús como el Cristo. Entonces lo que está ocurriendo con esta mujer acá es que 5 o 6 maridos, ese no es su problema. El problema es la condición en la que está. Es que si no se resuelven los problemas, entonces siempre va a seguir faltando algo en el ser humano. Siempre va a estar escaso. Por eso es necesario la llenura del Evangelio para no estar escasos de nada. Y la respuesta, solución dada a esta mujer y dada al ser humano es el Cristo. A esta mujer entonces claramente se le dijo, es el Cristo, es el agua que realmente usted necesita para que calme su sed. No es
sus 5, sus 6 maridos. Usted lo que necesita es creer al Evangelio que Jesús es de Cristo. ¿Cuántos vemos hoy en día que tienen una casa y quieren 5? ¿Cuántos vemos hoy en día que tienen un empleo y quieren tener 2 o 3 porque no les alcanza el dinero? ¿Cuántos vemos hoy en día que tienen carro y quieren moto? ¿Sí? Y así sucesivamente, porque es que realmente no es ese el problema. No es que usted pueda tener sus cosas, sino que en qué estado está, en qué condición está. Y entonces, cuando esto se resuelve, ahora vamos a mirar qué hace la iglesia. Como vimos ahorita, el Cristo le dio a esta mujer, o le mostró a esta mujer su estado, pero también le dio la respuesta a solución. El Cristo también mostró el evangelismo, ¿sí? A través de todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y esto también mostró la evangelización mundial. Pero ahora, entonces veamos otra pregunta que ella hace. ¿Dónde entonces es que se tiene que adorar? ¿Dónde es que tengo que ir yo para seguir escuchando de este evangelio que Jesús es el Cristo? ¿Dónde más tengo que ir? Ahora ya tengo la respuesta, solución. Ahora, ¿dónde me direcciono? ¿Me tengo que ir hacia cierto lugar o dónde? ¿Sí? Entonces el versículo 20, ella está diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que hice en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. El 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? Entonces, en el 20, la pregunta ¿es Jerusalén o es este monte? En Jerusalén, según los judíos, o en este monte, entonces, según los samaritanos, o es en una misión en especial, o es en una denominación, o es en algún equipo donde entonces es que debemos estar para adorar. Es allí donde entonces nos van a calificar, es allí entonces donde se nos va a pesar cómo está nuestra fe, en cuál lugar, ¿sí? Pero el Cristo está entonces contestando claramente en el 24. Dios lo que realmente está buscando es que se le adore en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Dios es espíritu. Y realmente cuando mi estado entonces está resuelto, entonces lo que está dentro de mí es el Espíritu Santo. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo viene y mora dentro de mí. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces realmente va a adorar en espíritu y en verdad, lleno del poder del Espíritu Santo y guiado a toda la verdad. ¿Sí? No es a una verdad, estamos hablando a toda verdad. Y cuando se habla de toda verdad, entonces hablamos de la plenitud del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Me guía a esa verdad. No necesitamos entonces de que alguien diga que usted cree que no cree, que usted no lo tiene, que no lo tiene. Es que cuando se cree que Jesús es el Cristo, ustedes y yo entonces vivimos en esa constante adoración, una constante adoración en espíritu y en verdad. Porque ¿qué es lo que me va entonces a presentar delante de Dios? Es la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Qué es lo que va a recibir entonces Dios como alabanza, como oración, como adoración? Es que es en esta dirección, en esta llenura del Espíritu Santo. Es todo a través de este Evangelio que Jesús es el Cristo. Por eso el Cristo dice: no es allá, no es acá. Es que es realmente todos el que crea que Jesús es el Cristo va a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Y esto es lo que realmente él va a recibir, no recibe otra cosa, ¿sí? Entonces, miremos el versículo 25 para ir terminando. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Ahora sí va entonces la respuesta, solución para esta mujer de frente. Ya la mujer tiene idea, ¿sí? Ya tiene idea. No conoce, porque recuerde que en versículos anteriores el Cristo le dijo: si realmente supieras el regalo que Dios tiene para ti. Ahora entonces va la respuesta, solución. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. El Cristo entonces se le está revelando, se le está presentando. El Evangelio que Jesús de Cristo le está siendo dado a esta mujer. Ahora, ¿qué tiene que hacer esta mujer? ¿O qué es lo que hace esta mujer? Las Escrituras dicen que esta mujer entonces dejó el canto. Todo lo que la tenía ella en ese momento afligida, la que la tenía ella corriendo o escondida, ahora está dejando eso, ¿sí? Ahora no hay temor de nada. Es que llegó lo que necesitaba. Ahora suelto, ¿sí? Suelto inmediatamente, porque esto que estoy haciendo en mis fuerzas no me sirve de nada. Voy a soltar todo aquello que me está impidiendo que pueda entonces avanzar. Es que ya tengo la respuesta. Ahora, ¿qué hago con esta respuesta? Soltó el cántaro, ¿sí? Soltó su carga, soltó sus cadenas, soltó ese yugo, todo eso se cayó, porque es que ahora lo que ella necesita dar es la respuesta, solución. Vuelve y aparece acá el evangelismo, ¿sí? Dejó el cántaro. ¿Y qué es lo que hace al dejar el cántaro? Entonces se aferra a lo principal, ¿sí? Ya no es esa agua que hay en el pozo, es esta agua, ¿sí? Es este evangelio, que Jesús es Cristo, lo que yo necesito, es lo que yo ahorita anhelo. Versículo 29, va entonces inmediatamente. ¿A dónde es que va? No es que se fue a esconder, ¿sí? O se fue a meditar, ¿qué fue lo que Jesús el Cristo me dijo allí? No, inmediatamente entonces dice: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Inmediatamente ocurrió evangelismo. No se fue a chismear por allá, a decir: por allí me encontré con un señor y como que es adivino, porque me adivinó el pasado. No, en la conversación se mostró claramente entre ellos dos siempre los tres problemas de ella y del ser humano, y la respuesta para ella y para el ser humano, ¿sí? Se mostró realmente que el Cristo lo que quería era darse a conocer, presentársele a ella como la respuesta, solución. Ella tuvo el privilegio que hoy nosotros tenemos. El Evangelio fue revelado a nuestras vidas. ¿Es que acaso éramos peores que esa mujer que tenía 5 o 6 mujeres? Sí, peores que ella sí estábamos. Cuando miramos nuestra condición, entonces es que usted no tenía sino un marido, usted no tenía sino una sola mujer. Pero ¿en qué estado estábamos realmente? Es que estábamos en un estado de maldición, ¿sí? Y se juzgaba a ella por 5 o 6 hombres. Pero cuando miramos el estado ya en lo espiritual, estábamos iguales. Pero en lo ético, lo moral, estábamos peores, si somos conscientes. Pero es que hubo misericordia para ella y para nosotros. El regalo de Dios fue para ella y para nosotros. La mano de Dios se extendió para ella y para nosotros. Clamamos a Dios y Dios entonces respondió con su Hijo Jesús el Cristo. En el momento en que Dios así lo quiso, nos lo reveló. Porque no fue porque nosotros hiciéramos algo bueno para merecer esta revelación, es por misericordia. Y por esa misma misericordia nosotros tenemos que seguir aferrados al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo. Y por esa misma misericordia tenemos que soltar el cántaro. Tenemos que soltar todo aquello que me impide avanzar y correr y decir: es que yo tengo la respuesta, solución. Y no es que sea mía, no, es que es de Dios. Y esa respuesta está en Jesús como el Cristo. Esa respuesta, solución está para usted. Eso es realmente soltar el cántaro e ir, ¿sí? Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros como iglesia. Que creamos
que los 3 problemas ya fueron resueltos por Jesús como el Cristo, y que si eso quedó resuelto, ¿qué anhelamos? Entonces hay que avanzar, hay que soltar, hay que mirar cuál es el cántaro que hoy nosotros estamos cargando y hay que soltarlo. Esta mujer lo soltó, no le importó, por eso ahorita hablamos, no le importó inclusive que pudiera morir, porque es que ya por la ley de Moisés tenía que morir, ¿sí? Estaba establecido que si alguien se escondía en adulterio, Juan 8, la mujer adúltera, tenía que morir, ¿sí? Pero esta no fue comida en adulterio con 1, con 5 y exceso tampoco era. ¿Qué es lo que le venía? Había que matarla, ¿sí? Pero no le importó, porque es que ella se había encontrado realmente con lo que ella necesitaba. Y cuando uno se encuentra con el Evangelio, que Jesús es el Cristo y se cree, se suelta todo, ¿sí? Y todo abarca todo, no dice la mitad, 3/4, el 99.9, que si con ese uno que es muy querido, no lo suelte, no, todo, ¿sí? Abarca todo. La respuesta a la conclusión ya queda para que soltemos absolutamente todo y vayamos. Hay que ir al campo, ¿sí? Miremos el versículo 36 y 42 y con eso terminamos. Versículo 36 dice así: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Sí? Entonces, miremos realmente este versículo. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y cuando yo lo leí en la NTV dice: a los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Como nosotros no trabajamos para el hombre, ¿sí? Como nosotros no dependemos de un salario económico de hombre alguno para cumplir con la obra de Dios. Claro que tenemos unos empleos y no decimos que hay que ser irresponsable, pero cuando estamos hablando del evangelismo y de la evangelización mundial, con la fe de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo, entonces no necesitamos que alguien nos dé para ir, no necesitamos de que alguien nos pague. Hizo muy bien su trabajo esta semana, tenga lo suyo, vea los pasajes, vea para la comida, ¿sí? Porque se descuadró. No, porque es que realmente nosotros estamos haciendo algo es para el reino de Dios. Por eso dice: el salario que vamos a recibir son los frutos que cosechan, ¿sí? Y estos frutos que cosechan son ¿qué? Personas que pasan a tener vida eterna. Hay más alegría en nosotros cuando realmente podemos dar el Evangelio. Ustedes no sé si lo han experimentado, yo lo he experimentado, cuando uno le está compartiendo este Evangelio, que Jesús es el Cristo, a otras personas que no lo han escuchado, uno siente un gozo cuando ve esa buena reacción, cuando esa persona quiere más, y entonces uno se mete con esa persona, y en el tiempo se va a dar cuenta que esa persona comienza a dar fruto, y entonces es la tierra buena. ¿Para qué hay más pago que esa? ¿Sí? Es que hay una alegría, hay una satisfacción de que hay una persona que entonces está recibiendo esta gracia de Dios, de que está saliendo de Satanás, del pecado y de la separación de Dios, es que realmente entonces hay fiesta, ¿sí? Hay fiesta, porque es que esta persona estaba perdida, esta persona estaba con 3 problemas, ahora entonces se ha encontrado con el Evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Para qué usted y yo un pago económico? Eso nos desvía, nos volvemos asalariados. Cuando alguien les ofrezca plata para ir a hacer la evangelización mundial, corran, huyan, que se van a volver asalariados. Sí, la evangelización mundial no necesita que un hombre alguno nos pague. Todo realmente viene en la fe de creer en Jesús como el Cristo. Si nosotros estamos creyendo que Jesús es el Cristo, haremos el evangelismo de la Biblia y haremos la evangelización mundial. Y Dios no nos dejará solos en ningún momento. Y Dios añadirá lo que necesitemos para ir donde haya que ir.
y Dios abrirá puertas para que se comparta el Evangelio que Jesús es el Cristo. No creen que dependemos de un grupo, de un equipo, de un pastor X para movernos. Eso es mentira del diablo. Cuando estamos realmente dentro del Evangelio, dentro del Cristo, todo lo hace Dios, la dirección es de Dios. No es que Dios le esté dando a un hombre más que otro. Todos los que creemos que Jesús es el Cristo, Dios nos va a dar por igual. Por igual, porque es que es la misma fe la que nos va a unir. No miren a otro hombre, no es que ese sabe más, no, es que la sabiduría viene de Dios. Y Dios, como le da a ese hombre, me va a dar a mí. Como le da a esa mujer, me va a dar a mí. Si realmente yo creo que Jesús es el Cristo, Dios me va a equipar. ¿Sí? Para que nos dejemos entonces direccionar por el Espíritu Santo, adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Llenos del poder del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo a Jesús el Cristo, y que de lo que nosotros salga por nuestros labios sea el Evangelio que Jesús es el Cristo. Si nosotros exaltamos a Jesús el Cristo, exaltamos a Dios, Dios nos va a respaldar. No exalten, o hablo en plural, no exaltemos en ninguna salida a ningún hombre. Ninguno de nosotros merece ser exaltado. La obra de Dios, yo escucho en las predicaciones que se exalta más al pastor X que a Jesús el Cristo, que fue el que fue a la cruz, el que murió y resucitó. Y cuando yo exalto al hombre más que al Cristo, que eso es pecado, eso es mezcla. Eso no es el Evangelio. Juan el Bautista dijo claramente: es necesario que yo mengue y que el Cristo crezca. ¿Y cuándo contestó eso? Cuando fueron a decirle que Jesús es Cristo. Entonces estaba siendo ya más conocido. Y Juan el Bautista no se enojó, dijo: es que realmente es necesario que yo mengue, es que es Él. Es a Él al que tienen que mirar. Entonces, cuando a ustedes o amigos vayan a exaltar delante de Dios, directamente digamos: no somos nosotros, no nos miren a nosotros somos como ustedes, es el Cristo el que hizo la obra. Reitero, cuando eso pase, inmediatamente exalten al Cristo, no permitan escuchar la voz del diablo. El diablo también entonces está dentro de las congregaciones queriendo exaltar a sus ministros, y estos ministros que nada hacen por menguar, sino por lo contrario, menguan a Cristo, son ministros de Satanás. Todo ministro que se esté permitiendo ser exaltado es un ministro de Satanás. Es que solo el Cristo es merecedor de toda honra, de toda gloria y de toda exaltación. Solo aquí entonces Dios nos va a guiar, Dios nos va a respaldar. ¿Sí? No nos dé miedo levantar a Cristo. No nos dé miedo bajarnos nosotros hasta el piso, porque nosotros no somos nada sin el Cristo. ¿Sí? Que eso quede claro. No vamos en representación de misiones, de organizaciones o de equipos. Vamos realmente en representación del reino de los cielos. ¿Sí? Con el Evangelio que Jesús es el Cristo, queriendo hacer el evangelismo en la Biblia y anhelando terminar la evangelización mundial. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Dios. Gracias, Señor, por tu Evangelio, Señor, que sigue siendo esa respuesta única para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la fe que nos has dado para que creamos que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, oramos para que nuestra fe esté en crecimiento cada vez más, Señor. Oramos, Padre, para que podamos cumplir con la evangelización mundial fielmente, creyendo en el Evangelio que Jesús es el Cristo, y entonces dando esta respuesta única al ser humano, o sea, cumpliendo con el evangelismo, Señor. Oramos para que nos uses en todo lugar donde estemos, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor, y anhelamos verte venir en nuestros días. Oramos, Señor, para que en nosotros esté el anhelo de la llenura de tu Evangelio cada vez más en nosotros, Señor. Clamamos, Padre, para que nuestros labios se abran, Señor, se abran para exaltarte y para glorificarte, Señor. Se abran, Señor, para dar a conocer la respuesta, solución que es el Evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Señor, oramos porque realmente, Dios, queremos verte venir en los días de cada uno de nosotros.
presentamos nuestras familias delante de ti y clamamos, Señor, por misericordia para con cada uno de ellos, Señor, para que si tú quieres, Dios, este evangelio que Jesús es el Cristo sea revelado en sus vidas, Señor. Clamamos por tu iglesia en el mundo entero, Señor. Sabemos que hay una iglesia, Padre, que cree que Jesús es el Cristo, que tú la conoces, Señor, que realmente tú la compraste a precio de sangre, Señor, que tú realmente sabes que estamos anhelando verte venir en nuestros días, Señor, que tú realmente, Señor, conoces nuestros corazones y sabes, Dios, sabes el deseo que tenemos de estar en obediencia, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos por esta iglesia, Señor, para que sea llena y guiada por tu santo y bendito Espíritu, Dios. Padre, recibe el honor, la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.